Recuerden pues obviamente que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y analicen pues los desafíos que van a tener. ¿Cómo es el nombre que vas a hacer el documento? El documento que van a hacer. Desafíos en la transformación ecológica de cuerpos técnicas y negligentes. Ya. Entonces, ¿qué desafíos nosotros nos enfrentamos hoy en día? Los desafíos, pues obviamente, sobre todo, cambiar ese patrón de cromo que nosotros tenemos. Entonces, esos son los principales desafíos. Y estos desafíos que nosotros tenemos, estos desafíos, obviamente van a estar en función de la tecnología. ¿Sí? De la tecnología. Entonces, esta tecnología está muy asociada, pues obviamente, a hacer curtición de pieles, pues obviamente, utilizando pues obviamente, compuestos químicos. Entonces, aquí tenemos procesos de curtición, control de calidad y maquinarias para la tecnología del cuero. Entonces, esto también les recomiendo que ustedes lo den una leída, ¿sí? Entonces, este fin de semana, que van a tener libre, No. entonces vamos a tener aquí factores que influyen en el remojo, forma y estado, cantidad de agua utilizada, temperatura del agua de remojo, pH del agua del baño de remojo, adición de agentes auxiliares. Entonces, por ejemplo, la piel de cabra, piel de oveja, cuero de bovino. Entonces tenemos los métodos de remojo, el remojo en pila, el paleteo, el mezclador, el tambor, ¿sí? Obviamente la temperatura del remojo. Entonces aquí tenemos las consecuencias de un remojo insuficiente. Entonces también tenemos los productos químicos neutros, sal común. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que conocer obviamente pues la tecnología industrial, la tecnología artesanal, para poder nosotros decir, estos procesos yo voy a eliminarlos y voy a reemplazarlos pues obviamente por procesos eficientes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta los tipos, por ejemplo, de pelambre, el embadurnado, ¿sí? Entonces tenemos también todo lo que tiene que ver con los productos, ¿sí? Aquí, el apelandrado. Entonces tenemos también allí, ¿sí? Las características, los componentes, pues obviamente químicos que debemos nosotros reemplazarlo en su totalidad. Tecnología, pues obviamente del pelambre de cal, ¿sí? Entonces sistemas químicos de depilado. También tenemos pues obviamente los sistemas químicos de depilado. Entonces tenemos las manchas de cal, las manchas de sulfuro, controles de pelambre, la materia prima, la turgencia, el hinchamiento, el desencalado, ¿sí? Entonces también el proceso de desencalado. Entonces todas estas características nosotros pues obviamente tenemos que tener en cuenta el rendido, que es una enzima, entonces a través de una unidad enzimática. Entonces las enzimas pues obviamente se miden pues específicamente en unidades internacionales. Entonces UMA, ¿no? UMA, ¿no? ¿Cuál es la unidad? ¿UMA? No, la UMA es unidad de masa atómica. La enzima se mide por unidad internacional. Ah. Unidad internacional, ¿sí? Es la volumétrica por cada mililitro de enzima, o obviamente pues la másica por cada masa de enzima. ¿Y qué es una unidad internacional? Una unidad internacional es la cantidad de enzima necesaria para transformar un micromol, obviamente pues de sacarosa a condiciones específicas. ¿Qué condiciones específicas? Una temperatura pues obviamente de 55 grados, ¿sí? Una temperatura de 55 grados y un pH de 4.5. Esa cantidad necesaria de enzima que se utiliza para transformar ese micromol de sacarosa se denomina unidad internacional. Unidad internacional. Entonces, eso obviamente lo han visto en bioprocesos, ¿sí? Sí. Entonces, eso obviamente ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a tener, ¿sí? Obviamente el rendido, ya la parte enzimática. Esto sí recomiendo que ustedes practiquen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, pues obviamente, con la parte enzimática. Entonces, todos los procesos enzimáticos que ustedes realicen son fundamentales para los procesos. Entonces,
también les invito a que ustedes analicen o realicen pues investigaciones a través de las enzimas, ¿sí? Entonces sí es un poco tedioso, obviamente, pues es un poco tedioso trabajar con enzimas porque hay corridas pues obviamente de 40 horas, de 45 horas. ¿Y cuántos tratamientos son? Lo que hacemos nosotros, 27 tratamientos. Entonces imagínense pues 27 tratamientos de 35, 40 horas cada tratamiento o cada corrida. Entonces, obviamente pues es bastante significativo el tiempo que uno debe tomarlo. Ahora, solo para extraer la información y luego es el procesamiento de la información para determinar el valor óptimo también que vamos a utilizar, pues obviamente, por ejemplo, para la producción de la enzima. Entonces, esa enzima, pues obviamente, va a transformar los fructooligosacáridos, ¿sí? Los FOS. Estos FOS, pues obviamente, van a ser obviamente pues transformados con la enzima, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes utilicen pues esas características, por ejemplo los mecanismos del Pickel también, ¿sí? Los métodos del Pickel, ¿sí? El Pickel de corta duración o acelerado. Entonces también tenemos esa característica, ¿sí? Los diseños que ustedes tienen que hacer, el curtido al cromo, ¿sí? También curtido pues obviamente con taninos. Entonces curtido en seco. Entonces consideraciones sobre el curtido al cromo, obviamente pues el curtido al cromo. Entonces también a los aceites sintéticos, todo lo que tiene que ver con la neutralización, ¿ya? Entonces todo esto, el recurtido, entonces también vamos a tener en cuenta esa característica, curtición con taninos vegetales. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces céntrense en esta tecnología de la curtición con taninos vegetales, ¿sí? En eso céntrense. Entonces, porque obviamente pues lo que nosotros sí vamos a realizar en la práctica también está asociado pues con hacer la curtición pues obviamente del cuero pues por ejemplo de pota, y vamos a realizar pues obviamente la curtición, ¿sí? del cuero. Entonces, pero ustedes obviamente pues van a hacer esta característica, ¿sí? Con taninos vegetales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica del rendimiento, hacer una comparación con obviamente con la tecnología del cromo, cómo se utiliza o cuál es el costo, cuál es obviamente el impacto en el medio ambiente respecto a estos productos pues obviamente que tenemos, ¿sí? Con taninos vegetales. El control de calidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el curado, el secado, la refrigeración. Entonces todos los procesos, el suministro de agua, las consideraciones pues obviamente generales en materia de control de calidad. Entonces también la uniformidad de la estructura de la fibra. Entonces todas estas características para el curtido. El semisecado, dividido y raspado. Entonces ahí tenemos después del tiempo, después pues obviamente de las 24 horas, cueros para tapicería, cueros para prendas de vestir, cueros para aplicaciones técnicas y las maquinarias usadas pues obviamente en este proceso, ¿sí? Las maquinarias usadas en este proceso. Entonces eso es obviamente respecto a la tecnología del cuero, y vamos a verlo pues de esta forma. Entonces tenemos que tener un enfoque de economía circular. Por eso es que ustedes los desafíos pues obviamente del procesamiento ecológico o con un enfoque en economía circular, entonces están asociados específicamente, dígame, la tecnología de curtición de pieles de un enfoque de economía circular. Entonces, si nosotros utilizamos economía circular y hacemos curtición utilizando pues obviamente compuestos químicos como el cromo, entonces debemos también procesar esos residuos, ¿sí? Que se obtienen pues obviamente de la curtición. Entonces vamos a tener pues obviamente diferentes pieles, las principales proteínas de una piel, colágeno, queratina, proteínas globulares, ¿sí? Entonces, que obviamente van a ser eliminadas. Ahora, si van a ser eliminadas estas proteínas globulares, entonces es fundamental que utilicemos. Debemos pues obviamente utilizar esas proteínas. Entonces también
vamos a tener aquí pelo, epidermis que serán removidas. Entonces también tenemos pues obviamente la queratina, ¿sí? Y el colágeno para convertirse pues obviamente en cuero. Miren, y aquí ya tenemos nosotros componentes que vamos a utilizar para otro proceso. Eso significa pues obviamente que todo lo que ingresa pues obviamente como materia prima avanza en la unidad obviamente pues de producción, y todo lo que se tiene, ¿sí?, como residuos se debe transformar en otros productos que sean funcionales. Entonces tenemos que tener en cuenta pues obviamente las pieles que pueden ser curtidas con cromo, curtibles sintéticas o extractos vegetales. Y esto es lo que ustedes se van a enfocar específicamente en extractos vegetales, en estos extractos vegetales. Estos son los desafíos que obviamente nosotros vamos a tener para poder hacer curtición de pieles, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el espesor, pues obviamente, de la piel, por ejemplo, bovina, ¿sí?, comparado con el tamaño de una moneda de 1 centavo. Entonces, el espesor, obviamente, de la piel de bovino. Entonces, nosotros tenemos que realizar pues obviamente un proceso de conservación. Por ejemplo, 48 horas pues obviamente debe estar sometida a una concentración de 20%, pues obviamente a veces hasta 30% de sal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica pues obviamente específica para poder hacer el proceso de curtición. Entonces las pieles pues obviamente de bovinos están específicamente pues y están asociados a todo lo que tiene que ver con el beneficio de obviamente pues un ganado, ¿sí? Entonces la edad, la raza, el sexo, la alimentación, las condiciones climáticas en las que se está pues obviamente conservando, criando, ¿sí?, a los animales pues obviamente que nos van a dar la materia prima para poder hacer una curtición. Entonces, es fundamental que nosotros analicemos estas características antes de realizar un beneficio, pues obviamente de un ganado pues obviamente vacuno, ¿sí? Entonces también tenemos las características, ¿sí? Las características pues obviamente de las pieles de bovino de los principales países productores, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Argentina, México, Australia. Entonces, el método de conservación, ¿sí?, procesos de conservación cortos y salados, procesos de pieles frescas, 65% pues obviamente de curado, ¿sí?, en salmuera, ¿sí?, para la exportación. Entonces, así tenemos características pues, por ejemplo, razas, ¿sí?, el Cebú Brahma, ¿sí?, en Brasil. Aquí hay varias razas pues en Estados Unidos. Entonces tenemos también características como, por ejemplo, la región norte tiene mejores selecciones. Entonces, ¿por qué? Porque depende mucho pues de las condiciones ambientales en las cuales pues obviamente se cría el ganado que va a ser beneficiado y que nos va a dar pues obviamente la piel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esas características. Aquí tenemos pues obviamente todo lo que tiene que ver pues con los componentes o los diferentes tipos pues obviamente de razas que vamos a tener para poder nosotros pues obviamente generar productos a base pues obviamente de cuero. Entonces el cuero curtido al cromo, ¿sí?, está en función pues obviamente si es nativo, si es marcado en culata, en colorado, en el ganado, es especial. Entonces también tiene pues obviamente el peso por tipo de cuero, ¿sí?, si es una vaquilla, peso fresco verde, descarnado, hasta 26 kilogramos o 58 libras. El novillo, peso fresco verde, descarnado de 27 a 42 kilogramos. Y jumbo o extra, peso fresco verde descarnado en más de 42 kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, también es fundamental que nosotros tengamos en cuenta esta característica, ¿sí? Entonces, obviamente, las garras o faldas, F y G, ¿sí? Entonces nosotros también cuando hacemos pues obviamente un proceso de curtición tenemos que cuantificar estas áreas, ¿sí? Tenemos que cuantificar estas áreas específicas
para poder pues obviamente nosotros tener en cuenta qué componentes tiene, por ejemplo venas, por ejemplo marcas pues obviamente en la garra o la falda, daño por estiércol, ¿sí? Marcas de fuego o fierros, ¿sí? Por lo general pues en los establos los marcan, ¿sí? Los marcan, marcas en la garra o falda, arañazos o rayas, entonces tiene ya ciertas características. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen una curtición de, obviamente, pues de una piel, tienen que identificar estas áreas específicas. Entonces, se tiene que identificar estas áreas específicas porque cada área tiene características diferentes. Entonces, nosotros tenemos allí las marcas de fuego o fierros, los arañazos o rayas, las venas, las arrugas, los daños por parásitos y picaduras de insectos. Entonces, todas estas características son fundamentales. ¿Por qué? Porque el cliente, pues obviamente, sobre todo si es una industria, pues obviamente de lujo, entonces analiza todos estos componentes que debe tener, pues obviamente, el cuero. Y es por eso que hablábamos, pues, del ambiente, de donde, obviamente, pues, está criando el ganado, de dónde se va a traer la materia prima. Entonces, también es fundamental tener en cuenta, ¿sí? El pelo, ¿sí? La epidermis, las fibras, pues obviamente de colágeno. Entonces, recordemos que eso se va a eliminar, ¿sí? El pelo, pues obviamente se va a eliminar. Entonces, vamos a tener, pues obviamente, que quedarnos con las fibras, pues obviamente de colágeno. Aquí vemos un corte transversal típico de una piel de bovino, obviamente americano. Entonces esta piel, pues obviamente, ve la sinergia, lo podemos extraer, pues obviamente, y poder utilizarlo para poder hacer algún filtro, para poder hacer otro producto, pues obviamente, inclusive podemos hacer papel a base, pues obviamente, de fibras animales. Podemos hacer papel a base de fibras animales. Entonces, eso está en función, pues obviamente, de darle un valor agregado a los diferentes productos. Entonces, aquí también tenemos, ¿sí? Tenemos, pues obviamente, tenemos estas características de tipos de cueros terminados, en la carnaza, ¿sí? El descarne, el cerraje, gamuza, carnaza, miren, ¿ve? Tenemos, pues obviamente, respecto a ello. Ahora, estos cueros han sido, pues obviamente, procesados utilizando taninos, utilizando, pues obviamente, curtido de forma vegetal, ¿sí? O utilizado, pues obviamente, al cromo. Entonces lo más eficiente, pues obviamente, es hacer un curtido al cromo. Entonces tenemos allí el corium dermis, tenemos pues endodermis, tenemos la epidermis, después de remover el pelo, porque recuerden, pues obviamente, que tenemos que sacar el pelo, ¿sí? Entonces este pelo, pues obviamente, nos va a dar queratina, también todo lo que tiene que ver con las proteínas globulares, también lo eliminamos y nos quedamos, pues obviamente, solo con la fibra, ¿sí? Entonces el pelo se compone de queratinas y se puede utilizar para hidrolizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para cosméticos, la industria. Entonces esta epidermis se convertirá, pues obviamente, en cuero terminado. También se puede utilizar para producir colágeno, para alimentos, para la industria, cosméticos, para la medicina. Entonces, vamos a tener, pues obviamente, estas características principales para hacer el curtimiento, pues obviamente, de las pieles. Entonces, nosotros tenemos que tener, pues obviamente, un proceso de curtiembre, pues, también se le denomina tinería. Entonces, este proceso, pues obviamente, va a tener etapas bien marcadas, etapas pues específicas. Entonces vamos a tener el recurtido, el teñido, piel cruda, el curtido, el cruz y el terminado, ¿sí? Entonces son procesos bien marcados que tenemos, pues obviamente, piel cruda, fresco verde, curado en salmuera. Tenemos diferentes pieles que tienen, pues obviamente, menos de 24, pues obviamente, kilogramos o 22 kilogramos y más de 42 kilogramos. Entonces cada uno pues tiene una denominación. Entonces tenemos allí también el teñido, el engrase, ¿sí?
Luego tenemos pues obviamente el procesamiento, tenemos el desarrollo de productos, la optimización de los procesos, el control ambiental que se tiene. Entonces, porque esta es una industria, juntos pues con la industria láctea, es una de las industrias que más contamina pues obviamente el medio ambiente. Entonces, optimización de procesos, control ambiental, la seguridad, el plan de seguridad química, las pruebas, ya sean físicas, ya sean químicas, obviamente pues del cuero terminado, el mantenimiento de equipos, administración del flujo en la producción y aseguramiento o control de la calidad. Entonces, para las materias primas, los procesos y los productos terminados. Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica, los principales equipos de proceso. Sí, habíamos visto pues los equipos de proceso que nosotros tenemos. Entonces, en ese libro que les había mostrado, entonces tenemos diferentes equipos, tambores, diferentes equipos como mixers o mezcladores. Tenemos también pues todo lo que tiene que ver con las tenerías o curtiembres modernas. Tienen sistemas automatizados para dosificar obviamente agua fría, agua caliente, químicos líquidos. También cuentan pues obviamente con control de procesos automáticos para hacer una instrumentación y un control en tiempo real. Entonces, tiempos, rotación de tambores, pulones o descargas que constantemente vamos a hacer, descargo drenado, una apertura o cierre, pues obviamente en un ciclo o un bucle cerrado. Entonces, tenemos también el diagrama típico de tapa de ribera, de piel cruda a cuero curtido. Entonces tenemos el remojo, el depilado, el descarnado, el desencalado, ¿sí? Entonces, también el piquelado, el curtido, también tenemos pues obviamente el escurrido. Entonces, de aquí podemos hacer un dividido, ¿sí? Desencalado, piquelado, curtido y escurrido, ¿sí? Curtido con dividido en cal o obviamente pues o tripa. Entonces aquí tenemos el remojo, el depilado, también los procesos que tenemos, el descarnado, ¿sí? Entonces son fundamentales que ustedes tengan en cuenta las eficiencias de este proceso. Por ejemplo, proceso mecánico automatizado para remover agua y ajustar la humedad del cuero a un 50 o 60%. Vamos a tener en cuenta el descarnado, ¿sí? Entonces aquí tenemos el curtido al cromo. Este curtido al cromo, pues obviamente son los que ustedes van a hacer la comparación entre hacer un curtido, pues obviamente vegetal, o un curtido, pues obviamente con tanino. Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Los cueros curtidos con cromo deben almacenarse húmedos, con aproximadamente 60% de humedad. Eso obviamente, pues si se secan demasiado no podrán rehumectarse satisfactoriamente para ser utilizados. Entonces, aquí también tenemos en cuenta el curtido al cromo, ¿sí? Vamos a tener paso a paso. Entonces, de ese curtido al cromo, por ejemplo, miren, tenemos sal y ácidos conocidos como piquelado, preparándoles para el curtido, generalmente un 6% de cromo, ¿sí? De cromo 3. Entonces, vamos a tener una secuenciación respecto, pues obviamente, a utilizar ese proceso de curtido al cromo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese proceso de curtido al cromo va a tener en cuenta pues las características de dividir después del curtido, pues obviamente en cromo, vender por separado y aquí por área. Específicamente, su venta es por cuero entero o por los lados. La selección se disminuye, entonces se hace pues obviamente un tratado con fungicidas que si es que obviamente pues se tiene algún crecimiento pues de hongos, va a causar pues un deterioro del cuero. Entonces el empacado y las condiciones adecuadas de almacenamiento están en función pues obviamente en tamaños pues obviamente típicos, por ejemplo 3.5 a 5 metros cuadrados. Entonces también tenemos esa característica. Esta característica se va a contraponer o se va a comparar, como yo les digo, pues con estos productos que son elaborados pues a base de taninos, ¿sí? de taninos vegetales, que están obviamente en proceso de, por ejemplo, la castaña, la mimosa,
el quebracho, la tara. La tara sí es obviamente más conocido por nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, inclusive, obviamente pues en la práctica utilizaríamos tara. Entonces, porque tara sí hay, pues obviamente hay bastante aquí en Perú. ¿Sí? Entonces, también se tiene pues obviamente madera, corteza, madera, ¿sí? Entonces, que podemos utilizar o extraer taninos para hacer el proceso de curtición, obviamente pues de la piel, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. Curtido vegetal, ¿sí? Tradicional en pilas o tinas. Entonces, ese es el curtido que nosotros vamos a realizar, ¿sí? O utilizar posiblemente en los procesos semi-industriales u obviamente pues artesanales. Entonces, el curtido nuevamente con cromo se realiza pues específicamente utilizando cromo 3 sobre todo, ¿sí? Pero también aluminio, circonio, fierro. Entonces, que son específicamente utilizados para disminuir los costos pues obviamente del procesamiento. Entonces, aquí son las características pues obviamente del cromo, ¿sí? Azul, por ejemplo, resistencia a la luz, excelente. Las características pues obviamente respecto al vegetal, ¿sí? Por ejemplo, café claro, bueno, satisfactoria, medio a firme, entonces aquí suave a media. Entonces, tenemos allí también las características o los cambios. Recordemos pues obviamente que un proceso de curtición en base pues a cromo se tiene que almacenar específicamente pues a 60% de humedad relativa. Entonces se tiene que también agregar pues algunos fungicidas para poder evitar pues la proliferación de hongos y puedan dañar pues obviamente las características finales del producto. Entonces, neutralizado, recurtido, entonces también teñido, engrase. Entonces ahí tenemos las maquinarias que ya habíamos visto pues obviamente en el documento. Tenemos el escurrido, el dividido, el raspado o rebajado. Tenemos pues obviamente el desvenado, ¿sí? Porque teníamos áreas específicas, ¿sí? En donde pues había diferentes características de, por ejemplo, venas, rayaduras, ¿sí? Entonces habíamos seleccionado pues diferentes características. Entonces también los métodos típicos de secado, ¿sí? Secado pues obviamente que se utiliza, se sujeta con pinzas sobre una lámina perforada, secado al aire, secado pues obviamente al vacío, secado por túnel. Luego tenemos ya las características de la biodegradabilidad del cuero y los sintéticos, ¿sí? Algunas normas pues obviamente que se utilizan para los plásticos, para los cueros, las pruebas pues obviamente que se realizan. Entonces aquí también la biodegradabilidad del cuero, del producto terminado, los materiales, el PVC, el poliestireno, el polipropileno. Entonces, tiempo en años, el material, y tiempo pues obviamente en años también. Luego tenemos pues obviamente las prácticas, ¿sí? Que se van a utilizar, las mejores prácticas pues obviamente en el tratamiento de los efluentes. Aquí ingresamos pues obviamente a la economía circular respecto a cómo se debe mejorar pues obviamente la absorción de productos químicos, el reciclado, cómo se debe reciclar. Entonces, reciclando químicos del proceso y agua, reduciendo el uso de químicos y agua y reduciendo los recubrimientos o los requerimientos de energía, aumentando pues obviamente también la eficiencia de los tratamientos y reduciendo las emisiones y obviamente pues la generación de los lodos. Entonces aquí tenemos las soluciones sostenibles pues obviamente para reducir la huella de carbono. También tenemos las tecnologías clave para el tratamiento pues obviamente de los efluentes. Tenemos aquí la economía circular y el ciclo de vida pues obviamente de la piel. Entonces si hay exportación, si hay artículos pues obviamente de cuero, si también tenemos pues obviamente los 8 eslabones aquí pues obviamente de la cadena de abastecimiento del cuero. Entonces luego tenemos ya la importancia del reciclaje en la economía circular de los productos de cuero. Entonces eso es fundamental que practiquemos pues obviamente estas características, ¿sí? Entonces, y aquí estamos terminando pues obviamente la sesión. ¿Alguna consulta?